PlayStation 3 contra la PlayStation 4. Esta es una comparativa netamente gráfica. Veamos qué tanta diferencia hay en alguno de los juegos que salieron para ambas consolas. Recuerden que esta es una comparativa solamente de gráficos, como lo dije al principio, y no del catálogo, del control, de sus especificaciones y demás. Que bueno, veamos este paisaje, qué tanta diferencia hay. Pues sí, se ve muchísima diferencia. Aquí no solamente es en el aspecto de resolución, sino en el aspecto gráfico, todos los elementos que cambiaron. Vamos a ver aquí si se nota bastante la diferencia como la anterior vez. Y pues sí, se ve muchísima la diferencia, más colorido, más partículas, más efectos, más naturaleza. O sea, definitivamente la diferencia es muy amplia entre PlayStation 3 y PlayStation 4. Veamos por ejemplo aquí lo que es el paso y demás, el movimiento. Bueno, aquí no vi tanta diferencia, pero sí hay, por supuesto. Obviamente en los detalles se nota más en la resolución, en la definición, todo eso. Como les digo, este es un versus gráfico, no es para ver los detalles técnicos de sonido y demás. Veamos acá, pues no noto nada. Y aquí pues sí, por supuesto que se nota más fluidez, incluso en PlayStation 4. Si no me equivoco es 1080p este juego nativo en PlayStation 4 y en PlayStation 3 es 720p, creo que rescalado a 1080, por ahí anda la cosa, no sé exactamente. Entonces bueno, veamos estos detalles, vean la diferencia, es que es muy extremadamente exagerada la distancia gráfica entre uno y otro. Entonces bueno, por supuesto mucha gente me decía a mí, Chosa, es que la diferencia entre PlayStation 3 y PlayStation 4 es muy nula, pero poco a poco se fue viendo. Vamos a ver este detalle. Bueno, digamos que en ciertos momentos, en ciertas cosas no se va a notar tanto, no siempre se va a ver tan espectacular el cambio, otras veces sí. Vamos a ver acá, o sea, es la misma cosa que vimos anteriormente. Ok, veámoslo acá en un aspecto más lejano, en un paisaje quiero decir. Vamos a ver si hay una gran diferencia. Pues por supuesto, es que es evidente, la diferencia es muy pero muy notoria. Yo sé que no es lo mismo que en otras generaciones, pero es que sí hay gran diferencia. Por supuesto que se nota muchísimo la diferencia. Ahora bueno, estamos con el Batman Arkham Asylum y bueno, en este aspecto no veo tanta diferencia. En este momento sí veo, lógicamente, más detallado en PlayStation 4 y todo, pero digamos que en este juego, por el momento, lo que estoy viendo, no es que se vea tan exagerado. Bueno, ahí sí ya vi el detalle de la ropa y demás, donde se nota muchísimo más. Aquí la iluminación también cambia muchísimo, todos los detalles cambian, aunque bueno, vamos a ver, aquí si se notará un gran cambio, ok, vamos a ver. Y sí se nota un montón en la iluminación y demás. Tal vez este juego no se note tanto, pero en otros juegos sí se nota un poco más, porque este juego creo que es un poquito más viejo y entonces tal vez le hicieron un remaster no tan bueno, aunque bueno, aquí se nota bastante la diferencia, no es que no se nota, por supuesto que se nota una diferencia muy importante. Vamos a ver acá en los efectos y demás, ¿será que se nota muchísimo la diferencia? Bueno, sí, o sea, sí se nota mucho la diferencia, no extremadamente muchísimo, pero sí. Vamos a ver esta parte donde el personaje se ve directamente y ok, bueno, por supuesto que sí, hay mucho más detalle en el traje, en la piel, en la iluminación, o sea, la interpretación de las sombras y demás, por supuesto que en PlayStation 4 se ve muchísimo mejor. Vamos a ver esta parte. Ok, sí, por supuesto se ve más definido lo que es el fondo en la PlayStation 4. En la PlayStation 3 se ve más difuminado, por así decirlo, y en PlayStation 4 pudieron mostrar más todo. O sea, vea incluso lo que es la lluvia, se nota muchísimo más. Vamos a ver en estos detalles tan cortos, distancias tan cortas, bueno. Y bueno, sí hay diferencia, pero aquí no es donde uno diga, uy, qué barbaridad, qué impresionante. Bueno, lo que es la pared se nota bastante. Vamos a ver acá, este personaje, bueno, en PlayStation 3, ¿qué tal se verá en PlayStation 4? Bueno, es que aquí es muy diferente, porque la iluminación cambió totalmente en PlayStation 3 y en PlayStation 4. O sea, en PlayStation 3 no notamos que haya sombra, que haya oscuridad. En cambio, en PlayStation 4, por supuesto que sí. Vamos a ver acá. ¿Será que se nota muchísimo? Es que yo siempre tengo dudas porque no recuerdo. Bueno, sí se nota bastante. Sí es interesante ver, por ejemplo, lo que es cómo entra la luz. Se nota muchísimo. Ahora bueno, vamos a ver el Call of Duty Advanced Warfare. Bueno, aquí se notó en todo aspecto, en lo que son las partículas, la explosión, la fluidez, todo el detalle. Vamos a ver acá si se nota muchísimo.
Bueno, estamos en PlayStation 3, obviamente dice, pues por supuesto. Ya en PlayStation 4 se nota un realismo. Quiero decir, obviamente en PlayStation 3 también se veía muy bien, se veía brutalmente, pero bueno, claramente este juego querían que la gente se pasara a la nueva generación, porque este juego ya salió cuando la PlayStation 4 pues ya estaba en sus añitos, ya tenía como 1 o 2 años, no recuerdo exactamente. Entonces bueno, ustedes vieron aquí el detalle. Por ejemplo acá, es que aquí se ven partículas en PlayStation 4, otro tipo de efectos, ¿no? Que en PlayStation 3 se ven un poquito más de un solo color. Ven, aquí definitivamente, vamos a ver, aquí definitivamente yo digo que es que hay ciertas partes donde de verdad no lo quisieron hacer igual en PlayStation 3 que en PlayStation 4, o sea, no va a ser igual, pero siento como que no se esforzaron demasiado como para que la gente se empezara a cambiar de generación, porque yo creo que hay juegos de PlayStation 3 de Call of Duty que se ve mejor de lo que estamos viendo acá en el Advanced Warfare, pero bueno, a esto es lo que hay, esto es lo que salió, y bueno, es una suposición que yo tengo, que me han comentado varias veces. Vean por ejemplo cómo se ve el condenadote de Kevin Spacey, es que se ve extremadamente bien en las dos versiones, pero en PlayStation 4 es donde yo les digo que se ve más la sombra, se ve un poquito más los efectos de iluminación, en cambio en el otro juego se ve plano todo. Acá por ejemplo veamos lo que son las partículas, si hay mucha diferencia entre un juego y otro, porque obviamente es muy importante. La PlayStation 3 pues claro, en definición, en cantidad de partículas, como les digo, en el colorido, en el fondo, vean, es que es un mundo de diferencia, la verdad es que es extremadamente notorio. Y bueno, obviamente pues yo que pasé de PlayStation 3, prácticamente tuve PlayStation 4 de salida, noté eso desde el principio, pero poco a poco fue aumentando la diferencia. Como les digo, la interpretación de la luz, vean esto, vean qué increíble cómo se ve el cielo, cómo traspasa la luz entre las hojas del árbol. Vean por ejemplo esta luz que se ve por acá, es que es mucha la diferencia, es demasiada la diferencia. Un juego que me recontra gustó fue Destiny, y vean la diferencia. Tal vez esto fue muy rápido, pero vean el fondo en lo que es PlayStation 3. Ahora veamos en acción si hay gran diferencia. Veamos acá lo que es el viento. Bueno, es que no. Es que es demasiado la diferencia. A veces ni siquiera sé qué decir, porque por supuesto es una opinión de una persona que no sabe tanto de detalles. Obviamente no sé prácticamente nada, más bien estoy visualizándolo como un usuario normal. Y bueno, por supuesto que se nota la diferencia. Tampoco hay que ser expertísimo para notar una diferencia. Veamos acá si se nota mucho. Por supuesto que se notó, tal vez no tan exagerado, pero sí hay una diferencia importante. Vamos a ver acá, ¿será que sí se nota bastante? Y por supuesto, más que todo en la definición, y como vuelvo a decir, en la interpretación de las sombras. Veamos aquí lo que es el líquido, el agua. Vean el reflejo, cómo se nota que realmente es agua. Vamos a ver el fondo acá. Bueno, aquí digamos que se notó bastante también, pero no tan exagerado como en otros puntos. Bueno, aquí se nota muchísimo lo que son los árboles, la gran diferencia. Vamos otra vez con el tema de la iluminación. Es que vean qué realismo ya se va notando en PlayStation 4, cosa que en PlayStation 3 pues en su momento era lo más realista, por así decirlo, en consolas. Y pero ya en PlayStation 4 hubo un gran avance. Veamos acá, es que sí hay una diferencia, aunque en esta parte, digamos en las partes oscuras es donde tal vez no se nota tanto. Bueno, vamos a ver con Resident Evil 5. Ok, sí se nota diferencia. Ahí lo están poniendo en cámara lenta, pero se nota bastante la diferencia. No tan exagerado, porque eso es un juego como del 2009. Tuvo una versión un poquito remasterizada en PlayStation 4, no tan exagerado. Pero bueno, por supuesto que se nota bastante lo que es en la resolución. Vean por ejemplo el árbol. Vean la definición que tiene el árbol en PlayStation 4 con respecto a PlayStation 3. Vamos a ver lo que son las sombras. PlayStation 3 en este momento. PlayStation 4, por supuesto. Es que por supuesto, si uno no se pone a ver esos detalles así con lupa, por así decirlo, tal vez no se recuerde que es tanta la diferencia, pero sí se notó. Bueno, vean la diferencia, es que se nota en PlayStation 4, de verdad pareciera como si fuera real. Vamos a ver cómo se ve aquí. Vean a Chivita, qué linda, qué condenadota. Bueno, digamos que en esta parte no se notó tanto, por supuesto que sí. Y les digo una cosa, la fluidez sigo notando la que es mucho más amplia en PlayStation 4. Por supuesto es una consola más poderosa, obviamente. Pero bueno, aquí en este aspecto tal vez no se nota tantísimo. Vean acá se nota lo que es la resolución, la definición, el brillo y la fluidez. Se nota muchísimo, pero muchísimo, de verdad se los digo. Y no es una PlayStation 4 Pro por aquello. Así que bueno, vean qué bien se ve esto. Y bueno, estos detalles la verdad es que no tienen importancia.
Vamos a ver con el Uncharted 2, que ustedes saben que salió una versión remasterizada y colección en PlayStation 4. Bueno, ahí se vio una diferencia bastante importante, bastante notoria, no así exagerada, porque obviamente la versión de PlayStation 3 es muy buena. La versión de PlayStation 3 de Uncharted 2 es magnífica, pero vuelvo y repito, vean la iluminación, cómo cambia de un color opaco o prácticamente lo mismo a un cambio de iluminación. Vean acá, bueno, vamos a ver si en PlayStation 4 se nota muchísimo la diferencia. Bueno, en este aspecto, honestamente, en esta toma no se notó nada. Bueno, tal vez sí hay detalle en la iluminación a la derecha o arriba en la pantalla, pero bueno, digamos que no es tan exagerado en este momento, obviamente porque está oscuro y tal vez no se va a notar tanto, pero bueno, obviamente en otros aspectos, en otros momentos sí. Vamos a ver aquí la iluminación de fondo, ¿qué tal? Vamos a ver si hay una gran diferencia, sí, algo muy notorio. Bueno, digamos que en este momento pues se nota diferencia, se nota más realismo en PlayStation 4, pero bueno, sigo insistiendo, cuando son cosas un poquito más oscuras es cuando menos se nota. Bueno, depende de si hay iluminación o no, pero bueno, vamos a ver si, bueno, vamos a ver, hay unos brillos y unas cositas distintas, pero no es tan exagerado, por lo menos lo que yo noto en esta parte. Vamos a ver aquí, ahora sí, yo creo que aquí es donde se va a notar un poquito más, incluso en fluidez y demás. Vamos a ver el agua y todo eso, vamos a ver el efecto. Ok, cuando haga el cambio a PlayStation 4 pues nos daremos cuenta, pero vean que bien se ve en PlayStation 3. Definitivamente este juego Uncharted, de los juegos exclusivos en PlayStation 3, bueno, y en la Xbox 360 se ven excelentes, y este juego Uncharted de Naughty Dog es una bestialidad. Bueno, obviamente el cambio fue un poquito más lento, entonces no se notó tanto la diferencia. Hubiera sido bueno que hicieran el truco ese que siempre hacen, pero vean por ejemplo la fluidez. La fluidez es súper excelente, creo que son 60 FPS en PlayStation 4 en la versión remasterizada, pero bueno, se ve muy bien, se ve diferente, lo que es el agua se ve mejor, vuelvo y repito, la iluminación, la flora y todo eso se ve mucho mejor. Vamos a ver aquí la interpretación de la nieve, el fuego de fondo y demás, el árbol, pues sí hay un cambio, sí hay un remasterizado, como se dice, ¿no? Un buen refresco, pues a la vista se nota mejor el fuego, la resolución, la nieve y demás. Sí, por supuesto que se nota mucho mejor en PlayStation 4, pero digamos que este juego es de los juegos que uno dice, no es que noto tanto. Vamos a ver, necesito que el cambio sea prácticamente inmediato o que hagan el toque que va así, cambiando. Bueno, insisto, en estas partes que yo he visto de Uncharted 2 no he notado tanta exageración de diferencias, pero bueno, vamos a ver, pues sí hay diferencia, por supuesto, en detalles mínimos, pero hay diferencia. En el agua se nota bastante, por ejemplo. Ahora vamos a ver acá el personaje. Bueno, sí, digamos que en PlayStation 4 se nota más la naturalidad, más el realismo de como que es una persona, más que en PlayStation 3, pero bueno, sigue viéndose muy parecido. Pónganle atención en este detalle de los brillos. Vean el metal, la lata, como no tiene brillo en PlayStation 3 y en PlayStation 4 ya le dan brillo y sombra. Vean como la sombra se ve diferente, o sea, le meten más brillo. Por supuesto que fue un lavado de cara importante, pero bueno, vuelvo y repito, este es un juego de los que uno dice, no es tanta la diferencia. Ahora, este es un punto importante, la vegetación, el fondo y demás. Vamos a ver, bueno, sigo sin ver gran diferencia. Tal vez yo es que estoy ciego o lo estoy viendo en algo pequeñito, tendría que verlo en algo grande para darle así un punto de vista diferente, pero debo decir que este juego es el donde yo he notado menos diferencia. Pero es que vuelvo y repito, Uncharted 2 fue un puntero en gráficos, fue un juego que elevó al máximo a la PlayStation 3. Entonces, bueno, en la PlayStation 4 hay un lavado de cara, pero bueno, no se nota tanta la diferencia, creo yo. O sea, sí se nota, pero no es tan exagerada, porque Uncharted 2 definitivamente fue un puntero en gráficos, como lo dije ya anteriormente. Veamos con el The Last of Us, un juego que salió remasterizado unos cuantos años más adelante. Vean qué brutal. Vamos a ver ahora sí. Me interesa mucho ver lo que son las sombras, la iluminación y demás. Bueno, vean qué diferencia. Aquí sí se nota mucha diferencia y es de Naughty Dog también, igual que Uncharted. Pero en este juego se nota muchísimo más, a pesar de que The Last of Us es un juego puntero gráficamente. Es un juego que salió prácticamente ya de salida de PlayStation 3. O sea, salida, quiero decir que ya iba llegando la nueva generación. Veamos acá los detalles de resolución y demás. Es muy importante notar eso. Vamos a ver aquí. Yo creo que aquí se va a notar mucho la diferencia. Esperemos, vamos a ver. Pues sí se nota bastante, no muchísimo como yo creí, porque vuelvo y repito, The Last of Us también fue un juego punterísimo en gráficos. Salió por ahí el 2013, cuando prácticamente ya venía la nueva generación. Vamos a dejar aquí el personaje. Bueno, aquí tal vez un poquito lo que es la iluminación y algunos detalles, pero bueno, en PlayStation 3 también se ve extremadamente excelente. No digo que no, es que es lo mismo. Prácticamente lo
único que cambió, creo yo, que es un poquito la iluminación, por lo menos en este plano que estoy viendo acá. Vamos a ver acá si cambia. Vean el detalle del personaje, esos que dan bastante miedo. Bueno, repito, en este juego pues tampoco es que se note tanta la diferencia en algunos detalles. En algunos detalles sí se notó bastante, en otros no. Por ejemplo acá, vuelvo, repito, es prácticamente la iluminación. Vamos a ver aquí si en el efecto del agua y todo se nota. Bueno, pues la verdad no noto tanto, así que yo digo, wow, qué espectacular. Vamos a ver aquí el efecto más o menos de Ray Tracing, se parece un poco, por supuesto que la definición es mucho más amplia, mucho más alta, quiero decir, en PlayStation 4, por supuesto. Vamos a ver acá, bueno, es que no está igual, porque en uno no se ve el personaje, en el otro sí, entonces habría que ver el detalle. Por supuesto las sombras, igual que en otros juegos, se nota muchísimo mejor en PlayStation 4, por supuesto, estoy diciendo cosas muy obvias, pero la idea de este video es ver qué tanta diferencia hay. No es que les estoy contando algo que ustedes no sepan, por supuesto se sabe que la PlayStation 4 es una consola más poderosa, pero bueno, la idea es ver qué tanta diferencia hubo en estos juegos. Vamos a ver acá el detalle del fuego y todo eso, vamos a ver, me interesa muchísimo. Bueno, iluminación, sigo pensando que es más que todo iluminación. Bueno, aquí lo que son efectos, quiero decir definición. Bueno, veamos acá, sigo pensando que este juego tampoco es que se note tan extremo. Es muy importante esto de la iluminación, cómo va entrando, las ventanas y demás. Pues sí, como les digo, se interpreta muchísimo mejor la iluminación en PlayStation 4, obviamente. Vamos a ver el pasto, ¿será que se nota muchísimo la diferencia? Eso es muy importante. Sí se nota bastante, aquí sí se notó bastante, tal vez no tanto en más pasto, sino en la definición. Se ve más realista en PlayStation 4. Y bueno, el último juego en analizar es el mítico GTA V, que salió no recuerdo cuánto tiempo después en PlayStation 4, un par de años después, creo, 1 o 2, no me acuerdo. Y vamos a ver, bueno, en este aspecto pues aquí no se nota prácticamente nada. Yo sí sé que GTA V tiene un cambio brutal en muchos aspectos. Por ejemplo, en esto, vean cuando cambia a PlayStation 4 el pasto, cómo le aumentaron todo lo que es el césped y todo ese tipo de cosas. La vegetación sí cambió bastante, el fondo también, ahorita lo vamos a ver. Yo recuerdo que en esa época yo busqué la comparativa y tal vez en fondos, o sea, en aspectos más cerrados, tal vez no se note tanto. Sí se nota, pero en aspectos más cerrados creo que no tiene sentido, porque es algo donde no se nota gráficamente la gran diferencia. Es en lo amplio, en los detalles. Vamos a ver aquí si las partículas se ven mejor en PlayStation 4. Vamos a ver. Bueno, vuelvo y repito, estas tomas que son, bueno, la sombra obviamente se nota muchísimo mejor la sombra en PlayStation 4. Vean el detalle, no se nota tan cuadriculada. Vean, ahí está, bueno, ahí está lo que les estoy diciendo. Se nota muchísimo mejor la sombra en PlayStation 4. Vamos a ver acá. Bueno, acá no puedo decir que se vea hiper super mejor, pero sí el detalle en PlayStation 4 es que no se notan, no sé, como esos brillos extras que se notan en PlayStation 3, como que no es tan detallado, tan, no sé cómo explicarlo, pero bueno, vamos a ver acá esto de neón en PlayStation 4, ¿cómo será? Bueno, lo que tiene aquí la diferencia es que tiene un brillo, o sea, quiero decir, un reflejo en el suelo, como si fuera Ray Tracing en PlayStation 4, cosa que en PlayStation 3 no le pusieron. Entonces, bueno, vamos a ver aquí también la iluminación, vamos a ver la calle cómo se nota. ¿Será que sí? ¿Será? Bueno, sí, es que sí se nota la diferencia, sí se nota mucho. No sé por qué lo pusieron quieto acá y el otro en movimiento. Eso es muy importante, el mar, el agua, ¿cómo se nota? Uy, no, aquí se nota muchísimo. El realismo en GTA V en PlayStation 4 es, la verdad, mucho más amplio. El color, vean el fondo también, qué interesante el fondo. Ya los personajes como tal, no creo que haya tanta diferencia, digo yo, no sé. Me parece a mí que, bueno, sí hay diferencia, por supuesto. Iluminación, definición, el detalle pues de su cara se ve muchísimo mejor en PlayStation 4, pero es más que todo la iluminación, creo yo, me parece a mí. Vamos a ver acá también la vegetación, ¿será que es mucho más amplia en PlayStation 4? Bueno, lo veo parecido, la verdad lo veo bastante parecido, no lo veo tan diferente. Bueno, aquí está muy importante, esta parte debe ser muy importante para ver si hubo un cambio muy notorio. Bueno, tal vez en la interpretación del realismo me parece más en PlayStation 4, es algo obvio, y en lo que son los detalles más definidos, pero digamos que en esta toma no fue tanta la diferencia como yo creí. Aquí sí se tiene que notar bastante la diferencia. Lo que es el agua, es que sí se nota, vean la definición, es muy diferente. Por supuesto que en este momento el PlayStation 3 tenía un poquito más de espuma, ¿no? Veamos el fondo de la ciudad, ¿será que es mucha la diferencia? Sí, es que en la definición sigo pensando de que hay mucha diferencia. Y por supuesto el fondo, vean, aquí no se ven las montañas, en cambio en el otro sí. Ah, bueno, aquí está interesante, vamos a ver el fondo, los edificios. Aquí sí puedo decir que hay una diferencia bastante notoria. Vean por ejemplo el reflejo en el agua, vean
la definición, todo. Es que aquí sí se nota bastante. Yo creo que en los aspectos de tomas más cerradas, creo que no se nota tanto. Sí hay diferencia, pero no se nota tantísimo, por así decirlo. Así que bueno, mis amigazos, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Vieron mucha diferencia? ¿No vieron tanta diferencia? Por supuesto que faltan muchísimos juegos más en comparación, pero bueno, obviamente yo creo que son cientos de juegos y nos daría una vida entera revisándolos. Pero bueno, creo que quedó bastante claro de que sí hubo una diferencia, que sí hay diferencia, y hay juegos donde se nota tal vez más, pero quedó muy claro de que sí hubo un avance, tal vez no tan exagerado como en otros tiempos, pero sí hubo un avance muy importante. Así que bueno, mis amigas, espero que este video les haya gustado y ojalá me puedan ayudar con un comentario brutal y desproporcionado. Así que bueno, como siempre digo, sin ustedes no sería absolutamente nada, la comunidad no tendría vida sin ustedes. Les agradezco a todas las personas que le dan like, a todas las personas que le dan dislikes, a los miembros del canal se los agradezco de corazón y a todos en general. Así que bueno, me despido con la frase mítica: ¡viva el rayito y pura vida!